¿Los procesos arbitrales en curso deberían suspenderse a partir de decisiones tomadas por los centros de arbitraje en el Perú? Mi respuesta es que no. Se ha tejido todo un mito alrededor de estas famosas suspensiones que ya nos tienen más de 30 días parados en los procesos de arbitraje nacionales. Y se han esgrimido razones que me parecen completamente inválidas. Al menos se han tejido 3 mitos. El primero de ellos es considerar que efectivamente son los centros de arbitraje los competentes para suspender los procesos arbitrales. Y como todos sabemos, esto es equivocado, porque la competencia bajo la Ley Peruana de Arbitraje sobre las decisiones vinculadas al curso del proceso arbitral son decisiones estrictamente competenciales a partir de la competencia, valga la redundancia, que ejercen los tribunales arbitrales de la República. Y este mandamiento es seguido en la regulación de los centros de arbitraje más usados en el país, como son, por ejemplo, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima o el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, reglamentos a los que me voy a referir seguidamente como efectivamente ejemplos de las amplias posibilidades otorgadas a los tribunales para conducir de la mejor manera posible y de la manera más apropiada en cada caso concreto las actuaciones de los procedimientos bajo su jurisdicción. El segundo mito o error es considerar que no se pueden dar marcha a los procesos arbitrales porque están impedidas de hacerse notificaciones físicas. En efecto, la declaratoria de emergencia para luchar contra la pandemia global y la suspensión de derechos como el derecho al tránsito o el derecho a la reunión, que están estatuidos en la Constitución, no son óbice para que, bajo la ley y los reglamentos peruanos, los arbitrajes continúen. De hecho, curiosamente, la orden de suspensión que han dado muchos centros de arbitraje en el Perú para que no continúen los procesos arbitrales y los plazos queden suspendidos hasta que se recupere la situación de normalidad, han sido notificadas por correo electrónico, lo cual, de alguna manera, por conducta propia de los centros, refleja que la notificación electrónica es perfectamente viable. En efecto, tanto la ley de arbitraje como los reglamentos de arbitraje de los centros anotados dicen que las notificaciones se pueden hacer de manera física en el domicilio del demandante o el demandado, o de manera virtual o telemática o por cualquier medio que se considere adecuado. Así que esos reglamentos tampoco convocan a un acuerdo de partes en principio si es el propio reglamento el que estatuye la posibilidad de notificación electrónica o telemática. El tercer mito alrededor de la suspensión de los arbitrajes es que no se pueden llevar a cabo las audiencias, porque la audiencia supone una reunión necesariamente física. Y esto tampoco es correcto del todo, porque de acuerdo a la ley de arbitraje no hay ningún impedimento para que las audiencias sean no presenciales. Y, de nuevo, es competencia de los tribunales tomar todas las medidas adecuadas para que efectivamente los procedimientos den a luz y lleguen a una decisión de fondo, que es el objetivo que persiguen las partes en todo arbitraje: resolver su disputa y resolver la situación de incertidumbre jurídica. Los reglamentos en este aspecto son más o menos disímiles. Por ejemplo, el reglamento de la Cámara de Comercio de Lima autoriza perfectamente que las conferencias o audiencias entre el tribunal y las partes sean hechas por cualquier medio, telemático, videoconferencia, telefónico o cualquier medio eficiente, mientras que el reglamento de la Universidad Católica no lo contempla. Pero al no contemplarlo, esto no significa que el tribunal, de nuevo, en uso de sus propias competencias, haga el máximo esfuerzo por tomar disposiciones precisamente por el estado de emergencia para que el arbitraje no sea paralizado, sino que se pueda continuar con las actuaciones de la manera más apropiada posible. Recordemos además que en una situación así de emergencia sí se podría presentar un caso interesante, un caso donde eventualmente una de las partes alegue y pruebe que se ha violado su derecho a defensa. Y este caso se presentaría solo en la circunstancia en que, no superada la fase postulatoria del proceso, las partes deban presentar la demanda o la contestación y no puedan conseguir la información pertinente para probar sus puntos de vista o sus teorías del caso. Si esto fuera así, porque el aislamiento físico hace imposible volver a las oficinas de las entidades o de los contratistas o de las partes privadas para poder preparar su defensa de la mejor manera posible, un tribunal que continúe con una orden de actuaciones procesales en el tiempo, que levante la suspensión, podría efectivamente atentar contra el derecho de defensa de una de las partes, y esto eventualmente podría significar una causa
para que una corte judicial se anime a anular el futuro laudo producto de estas actuaciones. Pero solamente veo el caso como un caso complejo. En cambio, en los casos donde ya en los centros de arbitraje anotados se haya superado la fase postulatoria, todo el expediente arbitral consta en medios electrónicos cuyos enlaces grabados en Internet están disponibles en los centros de arbitraje, como los propios centros lo han manifestado en sus comunicaciones al ordenar la suspensión de los procesos. En estos segundos casos no habría ninguna dificultad ni ninguna limitación de derecho de defensa en la medida en que las partes contarían con toda la información ya establecida en el proceso, agotada la fase postulatoria, como he mencionado, como para continuar con las actuaciones y hacer audiencias virtuales. Las audiencias son perfectamente programables con sencillos mecanismos o técnicas de las tecnologías de la información al uso, muchas de ellas gratuitas, otras de pago, y los centros de arbitraje también han mencionado que pueden acceder a estas técnicas o instrumentos informáticos para hacer perfectamente viables las audiencias. Así que estos tres mitos deben ser derribados. Los centros de arbitraje no tienen por qué tomar decisiones que no les competen, sino son los propios tribunales los que deben tomar sus decisiones para mejor organizar su procedimiento, en particular ante una emergencia como la que todos estamos viviendo en el mundo en este momento. En segundo lugar, las notificaciones pueden ser perfectamente electrónicas y no habrá ninguna dificultad, salvo que una de las partes no haya señalado un correo electrónico y en consecuencia sea imposible notificarle. Y las audiencias pueden ser virtuales en la medida en que no hay ninguna prohibición en la ley peruana ni en los reglamentos al uso para poder celebrar las actuaciones arbitrales. Con esto, lo que intento es demostrar que con un poco más de proactividad y con un poco más de imaginación, los tribunales arbitrales peruanos pueden continuar con sus actuaciones arbitrales y cumplir con la misión que les han encargado las partes, esto es, arbitrar de manera pronta y cumplida y finalmente tomar decisión de fondo que resuelva definitivamente las disputas que las partes hayan presentado al tribunal.